Y empezamos a compartir pantallas y empezamos a construir nuestra clase. Bien. Página 63 entonces, ¿sí? Bien. Hoy es 4 de septiembre del 2020. Área que vamos a tocar, área de ciencias, curso física. El valor es responsabilidad y tolerancia. Tenemos que seguir siendo responsables ante esta situación en la que estamos viviendo y tolerancia porque, bueno, no es fácil lo que nos ha tocado, ¿sí? No es nada fácil. Curso primero y de secundaria y el tema que vamos a tocar hoy es estática. Propósito, analizar las propiedades fundamentales de la estática o las leyes fundamentales de la estática y relacionar el contenido con sucesos o hechos concretos. A ver, yo ahí tengo una caja que es pesada, lógicamente, y yo quiero moverla. ¿Qué se necesita para mover esa caja? Una grúa. Una grúa. ¿Qué necesitamos para mover? Vamos a ver. Para mover la caja. Necesitamos por allí, alguien dijo una grúa. ¿Qué más? Un tractor. ¿Un qué? Un tractor. Un tractor. Bueno, un tractor podría ser semejante a lo que es una grúa, ¿cierto? Fuerza. Fuerza. Alguien dice que hay que hacer fuerza, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más podría utilizar yo para mover esa caja? Alguien dijo una grúa. Y lógicamente una grúa tiene que aplicar fuerza. Movimiento. ¿Qué más podría? Yo la quiero mover a la derecha. Yo la quiero mover a la derecha de su pantalla. ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué tiene Libby? Está así como preocupada. ¿Qué pasó, Libby? Ah, ok, ya. Son las personas que hacen la prueba. Son las personas que hacen la prueba de COVID, ¿cierto? Sí, bien. Vamos a ver, entonces necesitamos una grúa. Necesitamos una fuerza. ¿Será que yo la puedo empujar? ¿Ah? A ver, Milenka. Vamos a ver si podemos empujarla. Si esas cajas pesan 1 tonelada, ¿cuánto será en peso 1 tonelada? 1 tonelada son ¿cuántos kilogramos? 100. Ay, mis niños. Ay, mis 10 niños. kilos. ¿Cuánto? 10. 10 kilos, no. 20. No. Ay, los agarré. Los agarré. ¿Cómo ustedes no van a saber cuánto vale 1 tonelada? ¿Ah? 1000. 1 tonelada 100 kilos. vale 1000 kilogramos. ¿Sí? 1 tonelada vale 1000 kilogramos. Generalmente, ¿cuánto puede cargar usted, Milenka? No sé. Más o menos. Haz un cálculo. Yo, por ejemplo, he levantado máximo que he levantado peso, creo que 60 kilogramos. Hace unos días levanté unos pisos de granito que van en un ascensor y esos creo que pesan alrededor de 80 kilos. Tuve que levantarlo con otra persona. ¿Tú crees que si estas cajas pesan 1000
kilos, yo podría empujarlo. Yo solito podría empujarlo. No. Utilizando la lógica, claro que no. ¿Verdad que no? Porque si yo solamente puedo empujar, yo creo que podría empujar 100 kilos, si acaso, empujado. Porque una cosa es empujar, otra cosa es alar y otra cosa es levantar. ¿Sí? Yo podría levantar 60 kilos. Yo podría empujar 100 y podría alar 150, puede ser. O sea, fíjense, por eso podemos hacer un experimento. Usted agarra algo pesado y lo levanta. Usted dice, bueno, lo puedo levantar, pero no va a ser lo mismo que empujar y alar. ¿Sí? Son dos cosas muy diferentes. Entonces, si esa caja pesa 1 tonelada, no podría empujarlo. Necesitaría de alguna máquina ¿Beto? que me ayude a... Dime, Araceli. No. Nada, ok. Yo también lo podría empujar, pero yo también lo podría alar con una cuerda, ¿cierto? Yo también lo podría alar, ¿sí? Ahora pregunto, el peso de los objetos van ¿en qué dirección? El peso, hacia arriba. El peso de los objetos irán hacia arriba. ¿Ah? ¿Hacia qué dirección van el peso? ¿Hacia qué dirección va el peso de las cosas? ¿Hacia abajo? Hacia abajo, ¿sí? Hacia el centro de la Tierra. Siempre los objetos buscan, el peso siempre va hacia abajo. Ahí se voltea la palabra, pero ya ustedes saben que dice peso, ¿sí? Siempre el peso de las cosas va hacia abajo. Ahora, si yo quiero empujar esa caja a la derecha, la fuerza que yo tendría que hacer sería en esta dirección. Ya va. Si yo quiero empujar esa caja a la derecha de sus pantallas, tendría que hacer la fuerza en esta dirección. Pregunto. Si la quiero mover a la derecha. ¿A empujarla? Sí. Si la quiero mover a la derecha, tendría que empujarla en esta dirección. A donde está marcando la flecha. Del otro lado. Del otro lado. Esa es una lógica. Tengo que empujarla. Si yo la quiero mover a la derecha, lógicamente tengo que empujarla hacia este lado. ¿Sí? Entonces, fíjense que tenemos eh, algunas características muy importantes que debemos de conocer. El peso apunta hacia abajo. Para yo mover las cosas, tengo que aplicar una fuerza en dirección hacia, hacia donde yo quiero, ¿sí? Si lo hago lo contrario, pues no voy a hacer nada. El trabajo que voy a realizar es nulo. Ahora bien, pregunto. Una pregunta general. ¿Será que para mover las cosas siempre tiene que uno tocar las cosas o aplicar una fuerza que haya un contacto, pues, por algo? Sí. 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 O sea, si yo quiero No. mover algo, siempre tiene que haber un contacto, ¿cierto? Por ejemplo, si yo quiero mover una silla, tengo que tener una cuerda de pronto para alarla, ¿verdad? O de Sí, pronto yo la empujo. sí, al menos que uses el 100% de tu cerebro y lo muevas con tu mente. ¿Cómo? Como Matilda, te dije. Como Matilde. ¿Qué hacía Matilde, Kenny? Mover las cosas con su mente. Movía las cosas con su mente, Con su ojo. con su ojo. Ah, pero ¿será que Matilde entonces conocía lo que era el poder de los Ella imanes visualizaba bien las cosas y y las después ya movía con la mente? intentaba Bueno, eso, moverlas. eso, eso será motivo de estudiarlo. Pero yo puedo mover cosas sin necesidad de tocarlas. Mira, un ejemplo. ¿Qué es esto? ¿Un imán? Un imán. Y estas son esferas de metal. Fíjense que yo no necesito tocarlas para moverlas, sino existe una fuerza de atracción, ¿sí? Que las atrae. Y Pero no sería necesariamente solo los metales.
tuve que moverla. Entonces, para que un cuerpo se mueva, puede ser por contacto o puede ser por fuerza de atracción, ¿sí? Hay objetos que se mueven porque otro más grande los atrae. Por ejemplo, el Sol ejerce fuerza de atracción en los planetas y los mueve, y no necesariamente están conectados, ¿sí? Entonces hay muchas cosas. Nosotros hablábamos, por ejemplo, del átomo, el átomo que es muy pequeño. El electrón siempre está girando alrededor de un centro y ellos no se tocan, pero ahí se está moviendo y ahí están ocurriendo fuerzas, ¿sí? A ver, vamos entonces a trabajar algunos conceptos que están allí en el libro en la página 63. Dice, cuando compramos una lavadora automática y queremos ubicarla en el patio de nuestra casa, tenemos que desplazarla aplicando una fuerza, lógicamente, ¿sí? Tenemos que aplicar una fuerza. Aquí tienes un ejemplo de una máquina que está cargando un peso y colocándolos aquí en sus camiones. Ahí también se está aplicando una fuerza. ¿Qué es la estática? La estática forma parte del estudio de la estática, la magnitud vectorial llamada fuerza. Entonces, vamos a ir colocando aquí algunas palabras claves. La fuerza es forma parte del estudio de la estática. Y es la que mantiene el equilibrio de los cuerpos con una velocidad constante. Ya esto lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es la fuerza? La fuerza es una magnitud. La fuerza es una magnitud. ¿Qué será una magnitud? ¿Qué significará la palabra magnitud? Es una magnitud física. Pregunto, ¿qué significará la palabra magnitud? Es una magnitud física vectorial. Aquí tenemos dos palabras clave, magnitud y vectorial. ¿Qué significará magnitud? Es una magnitud vectorial que expresa la medida de interacción mutua y simultánea en cuerpos en la naturaleza. Esta puede ser por contacto directo entre cuerpos separados unos de otros, por ejemplo, la atracción de los planetas. Entonces aquí básicamente lo que nos están diciendo es que para mover un cuerpo podemos aplicar fuerza y estar en contacto con esa cosa, o simplemente también pueden moverse por atracción. Pero yo quiero que analicemos estas dos palabritas. Lo que es magnitud y vector. ¿Qué es una magnitud? Una medida. ¿Mm? Medida. Es una medida de algo conforme Ajá, a una escala es una determinada. medida. Es una medida. ¿Sí? Conforme Una a una magnitud es escala. una medida. Bien, ¿qué significará vector? No Víctor, Una recta. Víctor. Vector. Una recta. Un agente de transporte. Un agente de transporte. Bueno, eso sería en biología, ¿sí? Teacher, un ratito, ahorita vuelvo. Ok, ¿qué es un vector? Un vector es básicamente Una recta. una porción de recta que nos permite identificar medida, dirección y sentido. ¿Sí? Por ejemplo, en física se utiliza una flechita
Entonces el vector es lo que mide a la magnitud. Un vector es una representación. Salud, teacher. Salud, teacher. Gracias. Salud, teacher. Es una representación, ¿sí? Es una representación de una fuerza que tiene medida, dirección y sentido, ¿sí? Ángelo. Medida, nosotros podemos medir en metros, kilómetros. Las medidas pueden ser en metros, pueden ser en kilogramos, pueden ser en metros por segundo, que sería velocidad, en fin. Dirección. ¿Cuántos tipos de direcciones conocemos nosotros? Esas serían las direcciones que nosotros conocemos. Horizontal, vertical o inclinada, lo que nosotros también conocemos como diagonal. ¿Cierto? Y, entonces aquí tenemos medida, dirección, y vamos ahora con sentido. El sentido puede ser norte, sur, este, oeste. Como también puede ser arriba, abajo, enfrente, detrás. O sea, fíjense la diferencia entre dirección y sentido. Sí, por ejemplo, esta flecha supongamos que mide, vamos a suponer que mide 40 kilómetros hacia 40 kilómetros horizontal hacia la derecha. ¿Ven? 40 kilómetros horizontal hacia la derecha. ¿Sí? Si la flecha cambia su dirección y su sentido sería vertical hacia arriba. ¿Ven? Entonces en eso quiero que tengamos muy claro porque lo vamos a utilizar mucho en lo que es el estudio de la fuerza. Bien. Vamos para la próxima página, que es la 64. Observemos en las dos figuras anteriores que el jalar o empujar un bloque se aplica una fuerza. Cuando usted jala o empuja un cuerpo, está aplicando una fuerza. Bueno, observación. Yo quiero que esté muy pendiente con estas observaciones. Dice, pendiente con estas observaciones, ¿sí? Quiero que hagamos mucho énfasis en esta observación que está acá. Pendiente con eso. Allí, donde dice, no siempre se mueve un cuerpo aunque se aplique una fuerza. Lo que decíamos de la caja, que pesa 1 tonelada, yo puedo empujarla
Pero no porque le aplique una fuerza se va a mover, no. Lo que pasa es que es mucho más pesada de la fuerza que yo puedo generar, ¿sí? Entonces por eso no se va a mover. Por eso dice, no siempre se mueve un cuerpo aunque se aplique una fuerza. La siguiente dice, una fuerza está totalmente definida si se dan módulo, dirección, sentido y punto de aplicación, ¿sí? Entonces, una fuerza está totalmente definida si se dan el módulo. El módulo quiere decir lo que mide. Lo que mide. Ahora, aquí dice también algo muy importante. La fuerza del sistema internacional con lo que se mide la fuerza es en Newton. Vamos a colocarla aquí dentro de nuestras observaciones. Vamos a colocar esta por aquí. Ok. La fuerza se mide en Newton. ¿Sí? Ok. La fuerza se mide en Newton. ¿Por qué? ¿Por qué tomaron esa referencia? Por su autor, o por su descubridor, o por el científico que él estudió, que se llama Isaac Newton. ¿Sí? Isaac Newton. Libby, para la próxima clase, quiero que me hables un poquito de Isaac Newton. ¿Sí? Para la próxima clase. Próxima clase, Ya, Libby teacher. hablará Isaac Newton. Sí, algo sencillo. 3 minutos para dónde vivió, quién fue, los aportes importantes que hizo a la ciencia, ¿sí? 3 minutos. Unos 3, 4 minutos, no sé. Algo sencillo, no es que te vas a extender, qué zapatos usabas, qué medias usabas, no, no, no. Algo sencillo, ¿sí? Ok, vamos entonces a seguir analizando. Las fuerzas usuales en la mecánica son aquellas fuerzas que empleamos comúnmente en la parte mecánica. Entre ellas tenemos la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad o peso. Aquí tenemos entonces fuerza de gravedad. ¿Qué es la fuerza de gravedad? Milenka. Es la fuerza de la Tierra. Es la fuerza de la Tierra. Milenka hablará de la fuerza de gravedad. Sí, Milenka, para la próxima clase. Vamos. La fuerza de gravedad es aquella fuerza que atrae a todos los cuerpos hacia el centro de la Tierra, pero yo quiero que usted le dé un poquito más eh, de extensión. ¿Sí? Dice que el peso, aquí tenemos algo muy importante que tenemos que anotar, dice que la fuerza, así se denota, fuerza de gravedad es igual, ya va, fuerza de gravedad es lo mismo decir, es lo mismo escribir peso, ¿sí?
y se denota con FG o P. Hay otros autores también que la describen con W. También la describen con W, ¿sí? Entonces, aquí tenemos entonces la fuerza de gravedad siempre es la fuerza con que la Tierra atrae a todos los cuerpos, se representa siempre con un vector vertical hacia abajo, siempre apunta hacia abajo, ¿sí? Es lo que le decía yo. Siempre la fuerza de gravedad o el peso siempre va a apuntar hacia abajo. ¿Bien? Siempre va hacia abajo. Y aquí tenemos una fórmula muy importante. Aquí tenemos una fórmula muy importante. Que la fuerza de gravedad es igual a la masa por la gravedad. ¿Sí? Esta fórmula tienen que copiarla. Es la que vamos a estar utilizando para resolver los problemas. Este no es la fuerza de gravedad. Masa por... Y sería entonces M, masa, que se representa en kilogramos, ¿sí? Y G, que es gravedad, que se representa en... ¿Cuánto mide la gravedad? ¿A qué mide? Teacher, ¿Cuánto mide la gravedad? ¿Cuál es el valor de la gravedad? la gravedad. ¿Cuánto es el valor de la gravedad? FG, FG, teacher. ¿Cuánto mide? 10 metros por segundo al cuadrado. 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Eso es lo que vale la gravedad. No se les puede olvidar. Ese es un valor que nosotros debemos mantener siempre. Siempre porque... ¿Desde cuándo lo estamos utilizando? Entonces, la fuerza de gravedad, que es lo mismo decir el peso, es igual a la masa por la gravedad. ¿La masa de quién? La masa del cuerpo, pues. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Continuamos. Vamos a ver qué otra cosa tenemos por aquí. La masa del cuerpo, que se mide en kilogramos, y la aceleración de la gravedad, que vale 10 metros por segundo. Bien. Aquí en el libro la utilizan como 9,8, pero nosotros vamos a utilizarla aproximadamente a 10. ¿Ok? Fuerza de reacción normal. Fuerza de reacción normal. La fuerza de reacción normal es la que mantiene, es decir, ¿cómo les explico? Es aquella fuerza que hace que las cosas no se deformen. Volvamos al caso de la caja. Fíjense el caso de la caja. Hay un peso hacia abajo, ¿verdad? Está ocurriendo un peso hacia abajo. Pero si no hubiera un piso aquí, si no hubiera un piso que mantiene esa caja en equilibrio, entonces se deformaría el piso. ¿Sí? Se deformaría el piso. Entonces allí existe una fuerza de reacción que va hacia arriba. ¿Sí? A eso se le llama fuerza de reacción. Hacia arriba entonces actúa una fuerza de reacción.
Es lo que hace que un peso no deforme el piso, por decirle algo, por un ejemplo. Aquí tenemos, fíjense, fuerza de reacción o normal. Se representa cuando hay superficies en contacto, generalmente con los pisos, paredes, techo, etc. Se representa ingresando el cuerpo de forma perpendicular a la superficie. ¿Sí? Siempre va a estar perpendicular a la superficie. ¿Qué significa perpendicular? Vamos a copiarlo aquí. Fuerza normal, que se representa con la letra, creo que aquí la representan con la letra reacción normal, RN. Se representa con RN, reacción normal. Entonces, la normal siempre va a estar, siempre está perpendicular al peso. ¿Qué significa perpendicular? Pendiente aquí, yo se los voy a explicar más adelante cuando hagamos los ejercicios, ¿sí? Que forma un ángulo de 90 grados en relación con el peso. Perpendicular a la superficie, perdón. Aquí es perpendicular a la superficie. Ya esto se los voy a explicar cuando empecemos a resolver ejercicios, ¿sí? Por ejemplo, aquí hay unos pequeños dibujos. Fíjense que aquí hay unos pequeños dibujos, ¿ves? Aquí está el piso horizontal, entonces la fuerza normal va a estar verticalmente. Cuando el piso está de esta manera y el objeto está así, entonces siempre va a apuntar, va a ser perpendicular, es decir, va a formar un ángulo de 90 grados con la superficie aquí. Aquí, fíjense en esto. Aquí, por ejemplo, forma un ángulo de 90 grados. Justo aquí. ¿Sí? Siempre va a formar un ángulo de 90 grados con la superficie. Bien. Entonces, ¿qué nos quedaría para la próxima clase? Continuar con lo que es fuerza de tensión. ¿Sí? Y de ahí sí empezamos a resolver ejercicios. ¿Ok? Entonces, para la próxima clase, continuamos con fuerza de tensión y empezamos a resolver ejercicios. ¿Sí? Ok, teacher. Ok, por ahora, todavía no les voy a dejar ejercicios que resolver porque no hemos resuelto ninguno. En la próxima clase sí les dejo ejercicios para resolver. Bien, entonces, Libby habla la próxima clase sobre Isaac Newton y Milenka nos aclara un poquito más sobre lo que es... ¿qué te correspondió, Libby? Milenka. La fuerza de gravedad. Sobre la fuerza de gravedad. Bien. Entonces, bueno, mis chicos, nos vemos Dios mediante el lunes con química. ¿Sí? Que tengan un bonito fin de semana. Bye, Cuídense teacher. mucho. Cuídense Chao, mucho. teacher. Bendiciones para todos. Chao, teacher. No, teacher. Cuídese, teacher. No, teacher, cuídese.